los ojos del Rey ahí donde estás. Olvídate de todo a tu alrededor y mira los ojos del Rey, el único que perdona multitud de pecados. Su misericordia se está renovando aquí. Nos rendimos y decimos: me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón. Mira, Señor, cada persona que se encuentra aquí, mira cada niño, Señor, cada joven, cada persona, Señor, que está allí conectado, Dios, que tú seas hablando a nuestro corazón, que tú seas enseñándonos, que tú seas ministrando, Señor, nuestra vida, Dios. Pero en este tiempo queremos glorificar tu nombre, queremos darte todo el honor a ti, queremos darte toda la gloria a ti, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú eres santo, eres poderoso, eres maravilloso, Jesús. Y hoy glorificamos tu nombre, hoy te damos toda la gloria a ti, Señor, toda la honra a ti, oh Dios. Hoy venimos delante de ti, Señor, aunque no, Señor, no tenemos cosas suficientes, Señor, para ofrecer a ti, Señor, pero sabemos que tú no desprecias un corazón contrito y humillado delante de tu presencia. Y hoy venimos, Señor, conscientes de nuestra necesidad,
conscientes de nuestra búsqueda hacia ti, Señor, porque te necesitamos a ti en todo momento, porque nuestro corazón y nuestra alma, Señor, te anhela, porque cada día, Señor, anhelamos de tu presencia, anhelamos de tu amor, Señor, porque no sabemos, Señor, muchas veces las cosas, las circunstancias, Señor, pero en medio de todo esto, Señor, tú nos dices que no se turbe nuestro corazón, sino que solamente en ti, Señor, estemos regocijados, oh Dios. Te damos muchas gracias, Señor, en esta noche y glorificamos tu nombre, porque solamente tú eres digno y eres santo, Señor. Te damos toda la gloria a ti y toda la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a todos a este lugar, las personas que están aquí en sus casas, bienvenidos. Aleluya. Te glorificamos, Señor. Vamos allí todos con las palmas fuertes. ¿Cuántos quieren estar delante de la presencia del Rey? Eres poderoso, Señor. Te damos todo el honor, Jesús. Y da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos. Grita que Él es santo, pues de gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta, Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, aleluya, Dios. Oh, 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 oh. Fuerte con sus palmas. Te glorificamos, Señor. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos. Grita que Él es santo, pues de gran yo soy, murió en la cruz. Tienes que adorar, que nada te impida danzar, delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta, eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, oh, 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 oh. A danzar, oh, 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 oh. A danzar. Aleluya, dale un fuerte aplauso. ¿Cuántos se gozan en su presencia? Amén. Porque sabemos que solamente en Él está ese gozo verdadero, está su presencia que nos puede llenar. Y Señor, estamos tan agradecidos contigo, Señor, en este tiempo, porque Señor, tú eres real. No es una emoción, Señor, no es una circunstancia, sino es una intimidad contigo.
Es una relación constante, Señor, lo que tú anhelas, oh Dios. El poderte conocer, el poderte adorar a ti, Jesús. Glorificamos tu nombre, oh Dios. Cuánto anhelamos, Señor, conocerte. Cuánto anhelamos, Señor, rendir aún más, Señor, nuestra vida delante de ti, Jesús. Te adoramos a ti, oh Dios, al único Dios verdadero, a mi amado Padre, a mi amado Señor. Te adoramos, oh Dios. Anhelamos, oh Dios. Eres digno, Jesús. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, de gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Mi amor, que me rescató, que me limpió, que me dio vida eterna. Tu sangre abre camino, nunca se cegará. Tengo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, y contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar, y por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Pues siempre cantaré de tu amor. Mi amor, que me rescató, que me limpió, que me dio vida eterna. Tu sangre abre camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelamos, Jesús. Eres digno, Dios. Lo único que anhelamos, Señor, es tu presencia aquí. Hoy estás aquí, Señor. Tu presencia es real, Jesús. Solo tú, Señor, eres digno, Dios, Señor. Lo único que queremos saber, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Cantaré de tu amor, lo único que quiero es agradarte. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Ese amor, Jesús. Abre camino.
ese camino, Señor, nunca será cerrado. Porque un día, Señor, tú viniste y moriste, Señor. Viniste a ser el Hijo del Hombre. Y viniste, Señor, desde cero, Dios, a glorificar, Señor, a tu Padre. Gracias te damos, Señor, porque un día fuiste como nosotros, Señor, siendo humano, viviendo, Señor, lo que nosotros vivimos cada día. Y por eso, Señor, tú intercedes cada día por nosotros. Por eso, Señor, estamos agradecidos y por eso estamos aquí en esta noche, Señor. Porque tu sangre, tu muerte, Señor, tu resurrección, un día cambió la historia, Señor, en la humanidad. Y hoy tenemos acceso, Señor, al Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres maravilloso, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Y en esta noche, Señor, oramos para que tu presencia, Señor, sea llenando nuestros corazones cada día más y más, Señor. Para que podamos abrir, Señor, nuestros oídos, oh Dios, para que podamos entender, Señor, lo que tú quieres enseñarnos. Hoy oro, Señor, para que toda religiosidad, Señor, toda incredulidad que esté resguardada, Señor, en nuestro corazón sea quitado en el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo, Señor, ha querido meter en nuestro corazón, en nuestra mente, todo lo que el enemigo ha querido hacer para destruir nuestra intimidad contigo, Señor, hoy sea rota en el nombre de Jesús. Y podamos ver, Señor, como tú ves las cosas. Podamos conocerte como tú quieres, Señor, que te conozcamos, oh Dios. Gracias te doy, Señor, en este momento, por tu presencia, Señor, y por tu amor, Jesús. Porque no hay otro Dios como tú, Señor, no hay otro Dios, no hay otro Señor. Gracias por habernos traído, Señor, a este lugar, en este tiempo, Jesús. Te adoramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Una invitación muy especial de parte, ante todo, de nuestro Dios y Padre Celestial, pero también de nuestro presidente, el pastor Jesús Armando Arboleda, que nos invita para este viernes, para que nos unamos en la vigilia continental de oración. Estaremos orando con nuestros misioneros en los diferentes países, pero también con los pastores e iglesias aquí en nuestro amado país. Todos cordialmente invitados a este tiempo de clamor, para que desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche este viernes estemos todos unidos en esta vigilia unida de oración con todos los pastores de los países y también aquí de nuestra amada Colombia. Todos cordialmente invitados, 6 de la tarde a las 12 de la noche. Que Dios les bendiga. Claman los justos y Jehová los oye. Esperamos respuestas de parte de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y que sean muy bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Todos le damos la bienvenida. Las personas que están allí
en sus casas, que Dios también sea bendiciéndolos en este tiempo. Y los invito en esta noche a que por favor vayan conmigo a Efesios 1:3. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios, que Él sea hablando a nuestro corazón el día de hoy. Dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vemos aquí, estamos estudiando precisamente en este mes de junio, estamos estudiando la paternidad del Padre y vemos cuán necesario y cuán importante es nosotros poder conocerle a Él, ¿cierto? Sé que muchos de los que han pasado por acá han dicho que siempre somos confrontados cuando vamos y estudiamos esto que hace el Padre y que ha hecho y que ha sido escrito en la Biblia, todo lo que Él trazó para nosotros, sus características, todo lo que el Padre es como persona. Y es impactante, no sé, digamos en mi caso también, pienso que la mayoría de personas tenemos esa gran necesidad de ser llenos del Padre. Y quizás muchas veces, cuando nosotros le preguntamos a personas, ¿qué tan fácil es usted poderse acercar al Padre? Muchas veces la mayoría dicen siempre cuesta, ¿cierto? Y una vez le preguntaba yo a los jóvenes y les decía, ¿para ustedes qué es más fácil, acercarse al Padre o acercarse al Hijo? Estamos hablando ya del Señor Jesús. Y siempre dicen, no, pues siento que de pronto acercarme al Hijo hay como una confianza, ¿cierto? Hay como una identidad. El solo hecho de que Él también fuera humano, el solo hecho de que Él también nos conozca y viva todo lo que nosotros vivimos, eso hace que la relación sea un poco más fácil. Y entonces veía que siempre había como esa limitación o situación humana para acercarnos al Padre. Pero a esto vino Jesús, ¿cierto? A mostrarnos al Padre. A eso vino el Señor Jesús. Y vemos aquí en Efesios 1:3 que Pablo, el apóstol, estaba diciendo algo muy importante en este versículo. Y vuelvo a repetirlo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Siempre hay un anhelo de parte del Padre poder bendecir a sus hijos. Y esto es algo que por naturaleza nosotros los seres humanos también podemos experimentarlo. Es muy difícil encontrar a un padre que desee lo peor para su hijo, ¿cierto? Pueden ser que sí los hayan, pero realmente son muy pocos, porque siempre el anhelo de nuestro corazón es que les vaya bien, bendecirlos, hacerles en cierta manera la vida un poco más fácil. Y por eso yo sé que usted y yo trabajamos, nos levantamos, nos esforzamos, y quizás lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón y lo que nos mueve a hacer esas cosas es poder darle lo mejor a nuestros hijos, ¿cierto? Es lo que realmente nosotros como seres humanos queremos hacer. Ahora mire, la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios hay una gran distancia entre el pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre. Hay kilómetros, o sea, hay una diferencia entre el cielo y la tierra. Y pienso que esa es la distancia entre lo que Dios desea y lo que deseamos nosotros para nuestros hijos. El mismo Señor Jesús dice, ustedes, siendo padres malos, le dan buenas dádivas a sus hijos. Imagínense lo que el Padre quiere darnos a nosotros. Entonces es algo que de pronto nosotros muchas veces limitamos y no alcanzamos a ver eso que el Padre nos ha querido dar desde el principio. Por eso el Señor, el mismo Dios le revela a Pablo, donde le dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y esto es el mundo no conocido. Muchas veces la gente omite lo espiritual. Nosotros solamente vemos lo que vemos físicamente, ¿cierto? Vemos a las personas, vemos lo terrenal, vemos que tenemos que trabajar, que tenemos que esforzarnos. Pero muchas veces la gente
no conoce eso espiritual. Y eso es lo que el Padre más bendice, ¿sí? Porque hay muchas bendiciones de parte del Padre, pero aquí está haciendo una ratificación, una claridad de que la bendición en la parte espiritual es muy grande, lo que Dios quiere darnos a nosotros. El crecimiento, el conocimiento, el permanecer en la palabra, el permanecer en Él como personas, el permanecer en la fuente que es Él, ¿cierto? Entonces dice que nos da toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí hay algo muy, muy importante, y es que no solamente el Padre nos bendice a nosotros aquí en la tierra, porque ¿cuántos han sido bendecidos por Dios? El solo hecho de que usted esté aquí con salud, con vida, con trabajo, que a usted no le falte el alimento, eso es una bendición. Dice la palabra que Él nos permite a nosotros disfrutar, eso lo dice en Proverbios, lo que no le permite muchas veces a la gente que tiene el dinero. O sea, Él al que quiere le permite que disfrute. Y yo sé que usted, ese alimento bajo su techo, usted lo disfruta. Es feliz en Cristo. Entonces vemos que no solamente el Señor se queda corto en decir, yo voy a bendecirlos a ellos en todas las cosas que ya nos ha bendecido, porque el Señor nos bendice cada día, sino que también dice que Él nos va a bendecir, nos bendice y nos ha bendecido en esa parte espiritual. Lo que nos espera a nosotros, hermanos, es una gran bendición en el cielo, porque el mismo Señor Jesús dice que ha ido a preparar esas moradas. Cuando usted va a la palabra, usted empieza a descubrir las cosas grandes que el Padre ha preparado para sus hijos. Es tanto que en el principio dice que Él creó los cielos, la tierra y todo eso que Él hizo en esos días, lo creó para usted y para mí. No había más propósito, sino de que usted y yo enseñoráramos, las sojuzgáramos. Creo que fue Lucho el que predicaba esta parte. Entonces vemos la importancia, bueno, no sé, me equivoqué de predicar, pero me acordaba que estaban enseñando sobre el sojuzgarlas, sobre los frutos. Josué David, sí. Entonces vemos la importancia de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Lo que más desea un padre es que su hijo le vaya bien, como lo decía, los padres se esfuerzan, luchan siempre para sacar a sus hijos adelante y dar siempre lo mejor. Veamos lo que dice Juan 3:16. Y quiero que nos detengamos un poquito en este versículo. Yo sé que muchos se lo saben, si no se lo saben, apréndaselo. Esto es un versículo fundamental para nosotros, también para compartirles a otras personas. Y vemos aquí en Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros nos damos cuenta, esta es una palabra que dice el mismo Señor Jesús. Precisamente esta escena es cuando Jesús y Nicodemo se encuentran. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un hombre principal, fariseo, que en él había temor. No todos los que eran llamados fariseos, porque uno siempre cuando piensa en la palabra fariseo, uno se imagina al tramposo, al que no es sincero, pero si nosotros vamos y estudiamos realmente lo que es la historia, la persona que era farisea era una persona preparada, ¿sí? Una persona que conocía como tal la Torá, ¿sí? Ahí vemos que la diferencia era que muchos no vivían eso que conocían, y eso era lo que en cierta manera diferenciaba a los fariseos, que siempre estaban contradiciendo a lo que Jesús quería enseñar. Pero Nicodemo era un fariseo que fue sensible a lo que Dios quería enseñar a través de Jesús, y Nicodemo tenía una conversación muy interesante con Jesús y le estaba diciendo: ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Y Jesús estaba explicándole, y en medio de toda esa conversación surge este versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me surgía a mí una pregunta, y era: ¿por qué Jesús estaba respondiéndolo como con pregunta? Como cuando alguien le dice: pero Jesús, ¿a qué te refieres a que el Padre me ha llamado? No, usted puede leer el texto y en ningún momento Nicodemo le hace esta pregunta, pero el Señor Jesús está dando una explicación, porque dice: ¿por qué? Si yo le digo a usted: ¿por qué llegó tarde hoy a la reunión? Usted me dice: no, es que porque salí tarde del trabajo, ¿cierto? Me va a dar una justificación. Pero en este versículo vemos que hay algo más allá, en el sentido de que Jesús quería explicar por qué Dios ama tanto al mundo. Es necesario explicar
porque tanto ama Dios al mundo. Y la manera de explicarlo era con un acto que iba a suceder. Este acto todavía no había llegado a su ejecución, sino era algo que ya proféticamente Jesús estaba diciendo, porque ha dado a su Hijo unigénito. Y quizás todos los que estaban ahí no lograban entender qué es lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. Pero quiero que también nosotros veamos cómo lo dice en el lenguaje actual. Dice, traducción lenguaje actual, dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. O sea, en pocas palabras, Jesús estaba diciendo: mi Padre los ama tanto que yo voy a ser entregado como un cordero en la cruz, voy a ser molido por sus pecados, por el amor que tiene mi Padre hacia ustedes. Y esto lo estaba diciendo Jesús iniciando su ministerio. Un ministerio que había empezado, que realmente duró muy poco, que fueron 3 años, pero que había sido preparado Jesús 30 años para poder ejecutar este plan tan hermoso que Dios ya había planeado antes. Ahora, muchos de nosotros nos podemos preguntar, ¿pero qué es lo que hace que el Padre nos ame tanto? ¿No lo merecemos? Es una pregunta que les puedo hacer y ustedes lo pueden contestar. ¿Usted es tan correcto, tan buen hijo que se merece ese amor? ¿O ese amor que aún sin nosotros haber nacido ya estaba predestinado, ya estaba declarado para toda la humanidad? Porque eso es algo que nosotros, quiero ser clara, porque su amor es para todos, ¿cierto? El hecho está en si yo recibo ese amor o no lo recibo, que ahí lo dice en el mismo versículo. Entonces vemos que para Dios, sin importar si tú lo mereces o no lo merezco, entregó a su único hijo por nosotros. Y el tema de hoy es el amor del Padre. Ese es el tema de hoy. Quiero que por favor me acompañen a Juan 3:35. Ahora, estamos viendo en Juan 3:16 que el Padre amó, ¿cierto? Amó al mundo. Ahora vamos a ver en Juan 3:35 que dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Él no solamente nos amó a nosotros, sino que el Padre también amaba a su Hijo. ¿Qué padre no puede amar a su hijo? Es algo que de pronto uno no le cabe en la mente, pero imagínense ese amor del Padre, pero aún así, porque aquí como dice en el versículo, lo ama y también le entregó todas las cosas. ¿Dónde se las entregó? Aquí. ¿Sí? Porque nosotros podemos ver que cuando Jesús estaba en el cielo, dice la palabra, que Jesús estaba en el trono de Dios, o sea, Jesús es Dios, ¿cierto? Y Él se despojó de su gloria, se despojó de su grandeza, de su poder y se hizo hombre. Entonces cuando Jesús viene como hombre, no es que Él venga como Dios, es algo que nosotros debemos entender, porque uno muchas veces dice, no, es que para Jesús fue fácil, los milagros era fácil para Jesús, pero si usted se detiene bien a entender la palabra, cuando Jesús habla, es que yo soy el Hijo del hombre y me ha sido entregado una autoridad especial. Esto quiere decir que Él nació como usted y como yo, con la misma condición, con la diferencia de que en Él no había pecado, porque no había sido concebido por un hombre, o sea, no había sido engendrado por un hombre, sino por el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia que había, pero Él, todo lo que nosotros, el diseño que tenemos de imperfección, en cierta manera, de debilidad, eso lo tenía el Señor Jesús, eso lo tenía Él, pero aún así, el Padre se encargó de que en esos 30 años, el Hijo recibiera todo lo que el Padre había dado hacia Él, ¿sí? Todo. Pero Jesús no decía, bueno, yo soy el Hijo de Dios, soy el Hijo del hombre, entonces voy a ser el chico del pueblo donde me voy a portar como quiera. No, Él realmente tuvo un proceso con Dios. Nosotros vemos que antes de empezar su ministerio dice la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue también tentado, donde tuvo un encuentro con Satanás. Entonces vemos que realmente Él era
100% hombre, pero también fue 100% Dios, que es algo que quería clarificar en eso. Entonces, aún así amando, Dios, el Padre, a su Hijo, lo entregó a nosotros. Quiero que vayamos a ver Romanos 5:8. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿De qué manera Dios mostró su amor? Entregando a su Hijo por nosotros. Entonces vemos que esto es algo impresionante lo que el Padre nos muestra. Muchas veces nosotros decimos, es que yo necesito ver que esa persona sí me ama. Necesito ver que realmente mi hijo sí me ama. ¿Por qué? Porque se va a preocupar por mí, porque va a hacer esto. Pero el mayor acto de amor sobre todos los actos es el amor del Padre. Porque entregó lo único, su único hijo, a quien en algún momento tenía que dejarlo allá solo, con todos sus pecados y derramar su ira. Entonces aquí quiero que vayamos ahora a Lucas. Ustedes saben que Jesús siempre hablaba por medio de parábolas. Él decía que era necesario hablarle a la gente así. Y dice, y aún así la gente no entiende, porque le gustaba que la gente lograra entender un poco del mensaje que él había venido a traer a la humanidad. Y vemos que en ese momento estaba Jesús acercándose, dice el versículo 15:1, y se acercaba Jesús, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Esto en la cultura judía era algo escandaloso, porque los fariseos, los escribas, los principales de las sinagogas, no tenían ese contacto con los pecadores, al contrario, ellos eran como los que los juzgaban. Ahora, ver a una persona que había sido entregada a una sabiduría, que había tenido un impacto en la sociedad allí en medio de Israel, y ver lo que se mezclaba con la gente, que era la gente que quizás la más odiada de la sociedad, era ver a Jesús sentado en medio de prostitutas, en medio de borrachos, en medio de fornicarios, en medio de ladrones, en medio de las personas que uno dice es como lo peor, ¿cierto? Por sus actos, por cómo se comportan. Y en ese momento eran criticados por los fariseos. Ellos murmuraban por los escribas, por los principales, murmuraban de eso. Pero entonces Jesús dice que refirió esta parábola diciéndoles, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas y no deja 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Vemos que él empieza con esta parábola que es la parábola de la oveja perdida. Y él lo que quiere decir aquí es cuán valioso es usted y soy yo para el Padre. Empieza con esta pequeña parábola, pero él después sigue con otra parábola, que es la parábola de la moneda perdida. Y aquí es donde ya habla de que a una mujer se le pierde 10 dracmas. Si pierde un dracma, que esto precisamente fue una enseñanza que nos dio la hermana Loida, donde decía lo valioso que era para la mujer judía esa dracma, ¿cierto? Y ahora donde me quiero centrar es en la parábola del hijo pródigo. Entonces yo creo que Jesús diría, bueno, si no les va a quedar claro, tanto a los que están conmigo, que son pecadores, porque los fariseos también eran pecadores, pero no lo consideraban así, vamos a explicarles aún más profundo. Habló 3 parábolas en ese momento sobre el valor de un alma para Dios. ¿Y cuántos conocen la historia del hijo pródigo? Todos la conocemos, ¿cierto? Pero vamos a hablar un poquito de ella hoy. Y quiero que por favor leamos versículo 12, 15-12, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces aquí estamos viendo a un hombre que tenía 2 hijos, donde podemos clarificar y podemos decir, podemos decirlo e interpretarlo de esta manera, son los hijos que quizás en algún momento estuvieron con el padre, ¿cierto? Y cuando nosotros estamos con el Padre, existe muchas cosas que el Padre nos da a nosotros, que realmente nos suple a nosotros todo. Entonces cuando nosotros estamos con el Padre, estamos seguros, ¿cierto? Nos sentimos amados, nos sentimos llenos, nos sentimos satisfechos.
No tenemos necesidad o miedo o temor de lo que va a pasar, de lo por venir. Y más porque la Biblia habla de que este padre era un padre poderoso. Era un padre que tenía muchas cosas que le ofrecía a sus hijos. Pero aún en medio de todo eso, ese hijo quiso decir, bueno, yo no quiero estar más aquí sujeto con mi padre, sino que me quiero ir a otro lugar y quiero usar lo que me corresponde. ¿Sí? Eso fue lo que dijo este hombre. Y el otro era el hijo que se queda en casa, el juicioso, el que se queda con su padre, y podemos decir los que están en la iglesia o los que se apartan, podemos interpretarlo también de esta manera. Vemos que fue una situación un poco difícil porque este joven le duró muy poco los bienes, los malgastó, obviamente no tomó buenas decisiones y tuvo necesidad. ¿Qué era la característica que podemos identificar aquí? Que estaba lejos del Padre. No tenía sabiduría, no tenía una guianza de esa persona que quizás en algún momento le había enseñado muchas cosas, sino que estaba totalmente desprotegido. ¿Quién se alejó? ¿El Padre? No, aquí vemos que se alejó fue el hijo del padre, ¿cierto? Entonces vemos aquí que después él dice que, versículo 15, dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, encontró un trabajo, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este joven tuvo que llegar a una condición, a lo más bajo, a la condición de desear. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto la comida de los cerdos. Es como lo más sucio. Me acuerdo yo que cuando vivíamos en Cachalá, en el Guavio, mi tía criaba cerdos. Y precisamente la cochera, así le llamaban allá, la cochera de los cerdos estaba como en la parte de abajo de la casa, tenía que ser bien retirado, porque ese olor, santo Dios, era una cosa espantosa. No sé ahorita cómo los crían, porque sé que ahora ha mejorado como esa parte, o si será igual, no tengo ni idea, pero en este caso les cuento mi experiencia, muy igual, mire, ¿sí? La hermana me dice que muy igual. Y entonces cuando nosotros íbamos a llevarle los desperdicios, la comida, eso era una cosa, yo decía, ¿cómo se puede uno comer esa carne? Ese cerdo allá se revolcaba, eso era una cosa, el olor era impresionante. La basa, sí, es muy cierto. Entonces aquí vemos que esta comida realmente no era nada deseable, ¿cierto? Era una comida que usted dice, qué asco, me vomito. Y muchas veces yo les explico a mis hijos cuando me dicen, es que no quiero esto, es que no me gusta esto, yo les digo, miren la importancia de nosotros saber, de valorar muchas veces lo que nosotros tenemos en casa, ¿sí? Porque cuando una persona tiene esa necesidad y de pronto está por esa situación donde está aguantando, donde está pasando por esa situación, es allí donde dice, ay, realmente lo que yo tenía en mi casa, que fue lo que sucedió con este joven. Vemos que aún en medio de que esa comida olía tan horrible, tan despreciable, todos ya lo botaban para los cerdos, dice que nadie le quería dar. Imagínense la condición en la que estaba este hombre. Menos mal no le dieron porque si no se hubiera muerto con esa infección de esa comida. Pero pasó algo, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí vemos algo, y es que el padre, o sea, estoy hablando de esta historia específica, el padre nunca fue tras el hijo. El padre siempre lo esperó en casa. Quizás muchos de los que me escuchan o de las personas que están aquí hemos estado lejos del Padre, de ese amor tan hermoso que el Padre nos ha entregado a nosotros, y nosotros nos hemos alejado, como quizás este hijo, porque él era el hijo, ahí lo dice la palabra, él era el hijo, pero decidió tomar sus bienes e irse lejos del Padre. Yo sé que para el Padre, o sea, el Padre nunca hubiera sido capaz de darle a su hijo esa comida, ¿cierto?
Y aquí lo vemos en el versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22 dice: Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ese es el amor del Padre, que aún sin merecerlo, Él nos ama. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos alejado de ese Padre? ¿Cuán lejos muchas veces estamos de ese Padre? ¿Cuántas veces llevamos a nuestra familia lejos, lejos del Padre? Cuando nosotros no conocíamos a Dios, ¿cómo era nuestra vida? Antes de que Jesús viniéramos, éramos hijos del diablo, ¿cierto? Porque es así, o sea, o somos hijos del Padre o somos hijos del diablo. Hay dos opciones nomás. Cuando nosotros estábamos como hijos del diablo, Él nos hacía vivir en orfandad. Aún teniéndola a Él como Padre, nos hacía vivir como huérfanos. Porque aún de los que ustedes muchas veces conocen se sienten solos, se sienten sin padres, se sienten abandonados. Cuando nosotros hablamos de la orfandad, es igual a hablar de huérfanos. ¿Y a qué se refiere cuando son huérfanos? A un niño cuyos padres están ausentes, muertos o los abandonan. ¿Qué características tiene cuando un niño es abandonado, cuando un niño es dejado por sus padres, o esa tragedia terrible que sus padres mueran? Es un niño donde no es protegido, es un niño donde pasa de mano en mano, es un niño donde sufre, donde no recibe el amor de su padre, sino que sencillamente lleva una vida miserable, ¿cierto? También cuando nosotros estábamos lejos de Jesús, estábamos esclavos del pecado. Muchos con vicios, muchos cargando ese pecado en su vida, muchos practicando el pecado, que eso quizás nos llevaba a la soledad, a las depresiones, a pensamientos suicidas. Estábamos en el pozo de la desesperación, en el pozo cenagoso, porque esa es la intención de Satanás, tenernos allí, tenernos hundidos, tenernos alejados del Padre, porque Él sabe que cuando nosotros conocemos al Padre, es muy difícil que nosotros nos alejemos de Él. Ustedes ven que cuando un niño ve a su padre terrenal o a su mamá, el niño corre, ¿cierto? Corre y se siente feliz. O sea, el niño puede ser como él es con su papá, con su mamá. Cuando está de pronto con otras personas, no es lo mismo. Entonces vemos que cuando nosotros estamos con ese Padre, nuestra vida cambia. Cuando llega Cristo a nuestra vida, conocemos, ahora vamos a ver lo opuesto. Cuando nosotros vamos a Cristo, conocemos la libertad, conocemos la vida abundante, conocemos la vida eterna, la gloriosa salvación. Volvemos a nuestro hogar. Cuando usted va al Padre, vuelve al diseño original. Ese diseño que fue roto por Satanás en el principio, pero que cuando Jesús vino a reconstruir un nuevo diseño. Él dice: yo vine a establecer mi reino, ¿cierto? Entonces cuando nosotros lo conocemos a Él, conocemos al Padre. Porque Él mismo lo decía en la palabra cuando les estaba explicando a sus discípulos. Le dijeron: muéstranos al Padre. Y Él dijo: tanto tiempo estoy con vosotros y no lo han conocido. Entonces vemos que cuando nosotros conocemos a Cristo, nuestra vida llega a ser una vida de abundancia. Se va la soledad, se va la orfandad, se va la pobreza, la depresión, el trauma, el laberinto, la oscuridad, y encontramos el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. ¿Cuántos han encontrado ese propósito? Amén. Entonces vemos que, y veía una frase que me parecía interesante: no importa cómo iniciaste, lo que importa es cómo vas a terminar. Muchas veces Satanás nos lanza dardos y nos dice: mire usted de dónde salió, mire lo que usted hizo en el pasado,
nos susurra en el oído, ¿se acuerda cuando usted hacía esto? ¿Se acuerda cuando usted hizo lo otro? ¿Se acuerda cuando usted lastimó el corazón? ¿Cuando usted hizo esto? ¿Cuando usted robó? ¿Cuando usted... Bueno, tantas cosas que nosotros pudimos haber hecho en el pasado, pero no importa cómo iniciaste, lo importante es cómo vamos a terminar, que es cuando el Señor nos llame a su presencia. Quiero que por favor veamos Efesios 2:18. Efesios 2:18 dice: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Todas las personas, todos los líderes deben expresar el amor del Padre. La paternidad del Padre no tiene que ver con una persona. No depende de si tengo papá o tengo mamá. Tiene que ver con el ámbito del amor del Padre. Quizás muchos de nosotros lo hemos conocido, pero nos cuesta expresar ese amor en nuestro ámbito. Quizás muchas veces nuestros hijos están huérfanos o nosotros nos sentimos huérfanos. A veces está esa ausencia presente en nosotros como seres humanos y es allí donde nosotros nos podemos preguntar qué pasa, o sea, qué es lo que sucede. Y algo que nosotros no debemos olvidar es que el diablo se ha infiltrado. El diablo es astuto, es ágil y ha venido para robar nuestra identidad. Y eso es algo con lo que nosotros debemos tener muchísimo cuidado. ¿Cuál es nuestra identidad? Si ustedes se fijan, él es muy inteligente, porque ustedes se acuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto. Él le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz esto, ¿cierto? Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. O sea, él siempre quería afectar, recordándoles quién era y si era, que le demostrara lo que él estaba haciendo. Muchas veces nosotros hemos sido tentados, hemos sido infiltrados de esta manera. Muchas veces nosotros lideramos nuestra casa, el rol que nos corresponde a nosotros hacer, no sea mujer, hombre, esposo, esposa, mamá, hija, no sé cuál es el rol que usted tiene en este momento, pero muchas veces el enemigo ha querido robar ese rol, entreteniéndolo, llevándolo a hacer a usted cosas que usted no debería hacer. Y nosotros muchas veces prestamos nuestro oído, prestamos nuestros sentidos a eso que el enemigo nos está llamando. Y nos alejamos de ese acceso que estábamos leyendo en Efesios 2:18, donde dice que ese acceso ha sido a través de ¿quién? De Jesús. Entonces, si usted ya es un hijo de Dios, ¿qué pasa? Ya tenemos el acceso. ¿Qué hace que nosotros no vayamos a la fuente? Esos distractores que el enemigo ha mandado a su vida. Quizás hace mucho tiempo usted no levanta un altar en su casa. Quizás para usted es más importante su trabajo, quizás para usted es más importante sus amigos, bueno, tantas cosas que de pronto nos distraen de realmente lo que vale la pena hacer. Y escuchaba el testimonio de una persona donde decía que hay una pequeña y gran diferencia cuando usted y yo decidimos acercarnos al Padre, como debemos hacerlos como hijos de Dios, teniendo en cuenta que mi pequeña decisión puede afectar de una manera positiva a mi generación. A mí me impactaba mucho, el domingo no estaba aquí presente cuando el hermano Carlos daba el testimonio, pero estaba conectada, y me impactaba muchísimo ver la decisión que él tomó una noche, cómo cambió sus generaciones. Me conmovía cuando yo escuchaba sus palabras y decía, independientemente de los errores que nosotros como seres humanos tengamos, pero es una generación que fue impactada por la decisión de un hombre, que un día decidió seguir a Cristo, pero que no solamente decidió seguir a Cristo, sino que rompió todo esquema de religiosidad y le transmitió eso a sus generaciones, y esa es la tarea que nosotros tenemos, de poder mostrarles ese amor paternal a nuestros hijos, de que no nos quede a nosotros grande, de poder llevarles a la fuente de la vida, de poder llegar al corazón de nuestros hijos y mostrarles realmente quién es el Padre, quién es Jesús.
el que ellos necesitan sobre todas las cosas. Muchas veces nos preocupamos por decirle, hijo, es que usted tiene que esforzarse, tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que ser juicioso, pero muchas veces no nos esforzamos para que ellos lleguen a una intimidad con Dios. Aún siendo niños, ellos puedan arrodillarse y buscar al Padre. Aún en medio de esas dificultades que ellos atraviesan a través, digamos, de la adolescencia, de la juventud, poderlos llevar a Cristo. Y muchas veces nosotros nos quedamos cortos, porque pensamos que es en nuestras fuerzas, y no es así como dice en Efesios 2:18. Porque por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿A quién necesitamos nosotros realmente para que nuestras generaciones sean impactadas? A Dios. Y cuando hablo de Dios, hablo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque aquí estamos viendo la Trinidad como tal. Está diciendo que por medio de Jesús nosotros nos podemos acercar en un mismo espíritu que está en nosotros al Padre. Y es allí donde encontramos la plenitud, es allí donde nosotros encontramos el gozo, donde realmente podemos ser una familia poderosa, que cada vez que yo me acerco a ese trono, que cada vez que yo me acerco al Padre, realmente mi vida es llena de Él. En medio de la intimidad, Él es el que nos llena. Él es el que nos ayuda a nosotros a sobrepasar esas etapas de nuestros hijos. Porque yo escucho muchas veces y yo digo, ay no, Dios mío, yo no puedo estar repitiendo eso que dicen, es que usted viera la adolescencia como es de terrible. Es terrible. O sea, cuando llegues, no es que usted cuando su hija, y yo digo, Señor, ¿por qué muchas veces hay ese temor? Y no más bien empiezo a decir, ¿qué es lo que yo realmente debo hacer para que no suceda esto? Para que no digan, es que mire, Mariana se apartó, David se apartó. Sino que pueda decir, mire, por una decisión que ellos tomaron, sus generaciones fueron impactadas. Y eso es lo que desea el Señor, que volvamos a Él, que rompamos todas esas cosas que han impedido que nos acerquemos a Él. Él es la fuente de la vida. Muchas veces nosotros decimos, no, le cuentan a uno una situación y uno dice, no, vaya al psicólogo. No, si usted supiera, hay una doctora buenísima para esa enfermedad. Pero aunque una persona vaya al psicólogo, aunque una persona lea un libro de autoayuda para su matrimonio, aunque una persona haga esfuerzos humanos, necesita al Padre, necesita al Señor Jesucristo para que su hogar sea transformado. Muchas veces nosotros nos sentimos cortos porque usted puede dar un consejo, puede hasta decir un versículo, pero el que hace realmente la obra, lo sobrenatural, es Dios. El que transforma los corazones, el que puede llevarnos a esos lugares celestiales espirituales, que es el deseo que tiene el Padre para con nosotros. Él desea fervientemente que usted vaya a Él, que no esté lejos como el hijo pródigo, queriendo comer la comida del cerdo. Eso no quiere el Padre. Él quiere ponerte el mejor vestido, quiere ponerte el anillo y matarte el becerro más gordo. Eso es lo que quiere el Padre. Bendición. Bendición espiritual. No debemos ser líderes o hacer nuestro rol que expresen lo contrario de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es una responsabilidad que nosotros tenemos como seres humanos. Y sé que es importante el servir, sé que es importante el crecer como en nuestro ministerio, en nuestro rol, pero el Señor me hablaba esta semana de permanecer. Y muchas veces es más necesario el permanecer en Él. Porque usted muchas veces escuchaba personas que muchas veces dicen, mire Señor, todo lo que hice hoy por ti, prediqué, se convirtieron tantos, hicieron tantos. Y el Señor dice, pero ni siquiera te acercaste a mí hoy, ni siquiera oraste, ni siquiera me hablaste. Y muchas veces nosotros estamos así, luchando, haciendo, sirviendo, corriendo. Y el Señor dice, ¿cuánto has permanecido en mí? ¿Cuán necesario es permanecer en Cristo? ¿Cuán necesario es poder nosotros depender de Él? Y les recuerdo el versículo de Efesios 2:18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Vamos a orar y vamos a poner delante de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias, oh Dios, porque realmente, Señor, este es el inicio de lo que tú quieres, Señor, para nosotros. Yo sé, Padre, que muchos de los que estamos aquí, Señor, quizás nos hemos alejado, Señor, de ese acceso.
no nos hemos acercado, como dice tu palabra. Es necesario que nosotros cerremos nuestra puerta y nos acerquemos a tu presencia y oremos allí en el secreto, Señor. Es necesario la comunión contigo, Señor. Es necesario apagar nuestros celulares, apagar nuestros televisores, Señor. Dejar por un momento el trabajo, Señor, y estar allí, permanecer en ti, Señor. Cuán necesario es acercarnos a la fuente de vida. Cuán necesario, Señor, es acercarnos al Dios que puede transformar los corazones, que puede transformar mi corazón duro y que sea un corazón sensible, Señor, para servir a los míos, Señor, a nuestra familia, a nuestros hijos. Oh Dios, en esta noche, Señor, oramos para que podamos nosotros crecer, para que nosotros realmente te podamos conocer, Señor. Cuán necesario, Señor, es acercarnos a tu presencia. Cuán necesario, Señor, es entender, Señor, que solamente en ti, oh Dios, podemos ser fortalecidos, que solamente en ti, Señor, podemos ser exitosos, oh Dios, en plenitud. Ayúdanos, Señor, no a trabajar en nuestras fuerzas, sino que sea en tus fuerzas, oh Dios, que sea con tu ayuda. Gracias te doy, Señor, en este momento. Y oro, Señor, por cada persona que está aquí en este lugar, por cada persona que va a escuchar, Señor, esta transmisión, Padre. Que tú seas, Señor, hablando a los corazones, oh Dios. Que tú seas llenando, Señor, nuestras vidas. Sabemos, Señor, que no hay muchas cosas, Señor, que nosotros podamos hacer, pero en ti, Señor, somos perfeccionados. Te damos gracias, Señor, porque tú eres poderoso y tú eres maravilloso. Yo le invito a que usted se pueda parar y vamos a cantar esta canción. Y no hay nada que me enamore más. Que nuestro anhelo sea conocerle a Él más. Dile, Señor, he estado lejos de ti, pero quiero acercarme más a ti, oh Dios, porque sé que solamente en ti, Señor, está la solución, oh Dios, está la fortaleza, está la guianza, Señor. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Dile que Él es digno. Eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, Aleluya, Dios. eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tenemos nada que ofrecerte, oh Dios, pero sabemos, Señor, que tú obras con nosotros, que eso que quizás, Señor, muchas veces hacemos, que destruye, que daña, Señor, tú lo puedes transformar, oh Dios, para bendición, para dar vida, Señor, para dar gozo, alegría, Jesús. Hoy estamos delante de ti, Señor, porque reconocemos que solamente de ti proviene la vida, Dios. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón Quebrantado. quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia,
Solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Tú eres el Dios que perdona, Señor, el Dios que redime, Dios. Ante ti, Señor, nos rendimos. Eres digno, Dios. Digno, impresionante, eternamente, Señor, digno. Impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno. Eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Dígale, Señor, en esta noche, oh Dios, hoy reconozco, Jesús. Hoy reconozco, Padre, que he estado lejos, Señor, de ti, oh Dios. Hoy reconozco, Señor, mi condición. Quizás, Señor, me he encontrado como ese hijo pródigo, Dios. He estado presente quizás por mucho tiempo, Dios, en cuerpo, pero mi corazón lejos de ti, Señor. Y hoy oro, Señor, para que pueda acercarme más a ti, porque tú no te has alejado de mí, he sido yo el que me he alejado de ti, Señor. Y en esta noche, Señor, yo vengo delante de ti. Hoy vengo delante de ti, Señor, para que me des fuerzas, para que tú me ayudes, Señor. Muchas veces, Señor, he caído, muchas veces, Señor, he fracasado, pero es necesario, y hoy reconozco que es necesario venir ante ti, Señor, reconocer mi condición, Señor, reconocer, Padre bendito, mi incredulidad, reconocer mi condición, Señor, humana, pecadora, Señor. Hoy vengo delante de ti, Señor, a pedirte perdón y a pedirte, Señor, que restaures mi vida, que restaures mi familia, Señor, que restaures mis generaciones, oh Dios, que restaures, Señor, nuestro municipio, que restaures, Señor, nuestra nación, porque la mayor necesidad, Señor, que hay en Colombia, Señor, es de ti, Señor, es poder conocerte, es poder amarte, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, oh Dios, que tú obras de una manera maravillosa, Señor. Y también, Padre bendito, y nos presentamos, Señor, para glorificar y para exaltar tu nombre, para darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, en esta noche. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Rey. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Eres maravilloso, Jesús. Hermanos, pueden sentarse. Vamos a estar dando los anuncios en esta semana. Los invitamos a seguir conectados con el devocional. Sabemos que el Señor nos habla de diferentes maneras todas las mañanas. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Escuche el devocional. Los animamos a que puedan escuchar el devocional, que lo puedan compartir con otras personas, porque es necesario hacerlo todos los días. Y también los invitamos el día de mañana, los que puedan, ayer las personas en Huasca, se va a hacer la reunión a las 7 de la noche, el día de mañana. El día sábado vamos a hacer el ayuno acá, ya como sabemos el viernes hay vigilia, los que se puedan conectar, el link se va a enviar al grupo de la iglesia, y el sábado estaremos aquí en oración, aquí va a haber una persona en el salón, entonces los que puedan venir, tengan el tiempo, poderlo hacer, los que no, en sus casas también, allí en los diferentes lugares. Invitados también todos a la reunión de jóvenes, los jóvenes, a las 4 de la tarde aquí. Y el domingo vamos a tener los 3 servicios a las 6, 8 y 10 de la mañana. También invitados allí en San Luis a las 4 y en Huasca también a las 4. Vamos a recibir la ofrenda, pero vamos a orar primero. Padre, te damos gracias, Señor,
porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, tú eres nuestro Dios proveedor y hay tanto, Señor, por qué agradecerte. Gracias por bendecir nuestras lacenas, gracias por bendecir nuestras casas, Señor, porque tú nos has mostrado, Señor, tu fidelidad y tu amor, Señor. Gracias te doy por los trabajos de cada uno de los hermanos, Señor, porque tú los bendices, los ayudas. Y, Señor, permite que puedan disfrutar cada día más de su esfuerzo, de su trabajo. Y hoy glorificamos tu nombre, Señor, ofrendando delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigue eso. Bueno, vamos a orar para terminar. Bendecimos a todas las personas que estuvieron allí conectados en sus casas. Dios les bendiga. Si pueden compartir el link, compártanlo. Y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, que la palabra la podamos vivir, que es lo más importante. No solamente siendo oidores, sino hacedores de ella misma. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta noche, oh Dios, por tu presencia, por tu amor, Señor. Gracias por cada hermano que se esforzó, que vino hasta este lugar, Señor. Honramos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque sobre todas las cosas, Señor, estamos agradecidos es por tu presencia, porque no somos nada sin ti, Señor. Esta reunión no sería nada si tú no estuvieras aquí, oh Dios. Es por ti que estamos aquí en este lugar y oro para que tú bendigas y lleves con bien a cada uno de los hermanos, Señor, que se encuentran aquí. Oramos, Señor, en este momento por los que se encuentran enfermos allí en sus casas, Señor, que tu mano sanadora y poderosa sea sobre cada uno de ellos. Y así, Señor, gracias por los que estuvieron conectados, Señor. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos.